Bienvenido de nuevo. Hoy es 11 de abril de 2026 y nos acompaña Stanislav Krapivnik, un exoficial del Ejército de los Estados Unidos que nació en Donbass y ha regresado. Gracias de nuevo por volver al programa. Siempre es un placer. Así que vemos que Estados Unidos ha fracasado esencialmente no solo en su guerra por delegación contra Rusia, sino también en su guerra contra Irán. Y esto está ocurriendo en un momento muy crucial de la historia mundial, ya que el poder ha pasado de una hegemonía global a una distribución multipolar del poder, en la que dos centros de poder han resistido ahora al ejército estadounidense. Ahora bien, no solo es multipolar, sino que, a diferencia de la antigua era multipolar, esta es una multipolaridad liderada por estados no occidentales. Es decir, las derrotas en Irán y Rusia parecen realmente intensificar este alejamiento de un orden mundial organizado en torno a Occidente. Solo quería preguntar primero si usted también ve estas guerras en el contexto del orden mundial. Sí, sabes, la ironía de todo esto es que Rusia siempre ha intentado, bueno, lo hizo en el pasado, no tanto ahora, ser parte de Occidente. Y Occidente siempre la ha mirado por encima del hombro, diciendo, no eres lo bastante buena, puede que te parezcas a nosotros, pero no eres lo bastante buena. Y ahora Rusia se ha ido completamente al otro extremo, básicamente al diablo con Occidente. El péndulo oscila, pro-Occidente, anti-Occidente. Y ahora mismo está claramente en el campo anti-Occidente, y se quedará ahí durante años, quizá décadas. Es irónico, porque uno de los líderes de Occidente se está corroyendo y derrumbando, y Rusia podría haber sido en realidad la salvadora de Occidente. Pero ya sabes, así son las cosas. Las personas a las que desprecias hoy pueden ser las que te dominen mañana. Así que sí, esa es la mano que vas a necesitar para sacarte del agujero en el que te metas mañana. Por eso tratas a los demás como quieres que te traten a ti. Pero esos son valores cristianos, y Occidente renunció a ellos hace mucho tiempo. Haz a los demás lo que desees para ti. Quizá deberías leer una lección de moral, ya que estás. Dicho esto, estás apoyando genocidios por todas partes, lo cual, al menos reconozco a los europeos occidentales, que ellos, salvo los británicos, que siguen haciéndolo de todos modos, no están apoyando la política genocida israelí. Al menos verbalmente no están apoyando a los israelíes. Y de nuevo, por supuesto, Merz lloraba por Netanyahu, su juguete amoroso, su chico querido allí, hablando de cuánto tiene que apoyar a Alemania a los israelíes. Pero al menos el hecho de mostrar algo de firmeza, los italianos dejaron de fingir que apoyaban a los israelíes. Irán. Lo interesante es que Irán nunca podría considerarse realmente parte de Occidente. El gobierno iraní era muy pro-occidental, seamos realistas. Así que cuando Trump dijo cambio de régimen, tenía toda la razón. Hizo un cambio de régimen generacional. La gente que era pro-occidental, la gente que quería llegar a un acuerdo con Occidente, las mismas personas que durante 40 años no desarrollaron armas nucleares, aunque podrían haberlo hecho. Porque el artículo más antiguo que he visto, del Jerusalem Post en 1986, decía, Irán tendrá armas nucleares en un mes. Y el teméis Tord. En un mes. Y llevan tocando el mismo tambor desde hace 40 malditos años. Las personas que querían estar cerca de Occidente ya están muertas, o la mayoría de ellas lo están. Todavía quedan unas pocas, y Occidente las mató de una forma u otra. No solo algunas partes de Occidente las mataron, sino que el resto de Occidente salió santurronamente a acusarlas de agresión por responder a un ataque, por el asesinato de su gente y de sus líderes, y por la masacre de civiles. En particular, empecemos por la escuela y las niñas pequeñas. Y los que vinieron después son la generación más joven, aquellos cuya psique se formó luchando contra el representante estadounidense en Irak que había invadido Irán. La gente parece olvidar esa parte.
No fue solo una guerra fronteriza. Irak había invadido Irán en un ataque sorpresa. Y luego esa larga guerra, Khomeini Jr., con 17 años, era un soldado de infantería. Se ofreció voluntario durante 2 años en el frente viendo morir a sus amigos. Esto es lo que formó su juventud y su mentalidad. Es bastante irónico que estas sean las personas que Occidente ha llevado al poder, tanto en Rusia como en Irak. Y tienes razón, Occidente ha demostrado su incapacidad para hacer realmente algo. Quiero decir, no celebremos que todo esto haya terminado. Ya sabes, como dice el refrán estadounidense, todo ha terminado salvo por los que mueren. Y esa es la verdad. Todavía va a haber muchas muertes, porque el conflicto en Irán no ha terminado. Veremos si este pseudo alto el fuego intermitente dura hasta el final de la próxima semana. Eso le da a Trump una salida de su estupidez bombástica. Y ya sabes, desviándome un poco del tema, bueno, en realidad no tanto. Ayer tuve una entrevista con Robert Barnes y me dijo que lo había sabido por sus fuentes cercanas en la Casa Blanca. Eran personas próximas a Vance y a otros. Dijo que Vance ha estado trabajando como un loco para mantener a Trump bajo control. Trump está fuera de control, lo cual, si no sabes lo que significa, cuando los estadounidenses confinaron a los indios en reservas como parte de los tratados de paz, que siempre se rompían, todos se rompieron, empieza a juzgar con quién estás tratando a partir de pequeños hechos como ese. Les proporcionaban comida a los indios, pero normalmente les daban carne podrida o directamente nada. Y suele ser por culpa de personas corruptas del lado de la oferta, los proveedores. Y si los indios tenían que salir a cazar, eso estaba prohibido. No se les permitía cazar, así que realmente tenían que elegir entre morirse de hambre o cazar. Pero si salías a cazar, te habías ido fuera de la reserva. De ahí viene la expresión. Significa que has roto las reglas y te has adentrado en territorios radicales. Y por cierto, para los indios eso significaba que el ejército estadounidense vendría y los masacraría por ello. Así que era o morir lentamente de hambre o luchar. Pero en el caso de Trump, ya sabes, fuera de la reserva significa que se ha ido al país de las fantasías. Y de hecho ha empezado a volverse desesperada y peligrosamente loco. Así que ¿hacia dónde va esto? No lo sé. Lo más probable es que aún quede bastante muerte por delante. Queda mucha muerte por venir en Ucrania. El futuro está sellado. Incluso si la OTAN interviene, si los estadounidenses entran, los turcos no lo harán. De hecho, los turcos ahora tienen propuestas para mover la armada turca y bloquear Odessa. Hay un dicho, acuéstate con perros sarnosos y te llenarás de pulgas. Y los turcos, sin duda, han cogido las pulgas ucranianas después de Odessa. Apoyaron a Ucrania tanto como lo hicieron, vendiéndoles armas, construyendo nuevos barcos para ellos, que ahora nunca serán entregados. Y Ucrania respondió atacando un petrolero turco en aguas turcas con un dron. Es decir, eso es una bofetada directa a Erdogan, o más bien un escupitajo en su ojo. No puede dejarlo pasar. Y los turcos están indignados después de todo lo que han hecho por los ucranianos. Deberían haber sabido mejor con quién se estaban metiendo en la cama. Ahora tienen que lidiar con la flota ucraniana, y los turcos están indignados. Están viendo, bueno, ese cambio, ya sabes, Turquía. Probablemente el 60% de la opinión pública sea pro-ucraniana frente a pro-rusa. Y ahora ni siquiera es un 60% pro-rusa. Probablemente esté más cerca del 80% pro-rusa después de la agresión descarada de Ucrania contra Turquía. Y ya sabes, todavía hay como otro golpe a los mercados mundiales. Europa creó un monstruo de Frankenstein. Y ahora ese monstruo de Frankenstein se la está devolviendo a Europa. Los precios se están disparando y la crisis energética está hundiendo a la Unión Europea aún más rápido. Entonces, ¿qué hace Zelensky? Putin declara un alto el fuego de 30 horas. Zelensky, muy probablemente, es decir, no muy probablemente, sino al 100%, a través de Azerbaiyán, hizo que drones ucranianos cayeran 2 plataformas petrolíferas rusas en el mar Caspio. Muy bien.
Claro, no hay mucho que quemar en una plataforma. Quiero decir, hay plataformas de perforación y cualquier petróleo que pueda estar saliendo está debajo, entrando en oleoductos para ser extraído. Así que si golpeas algo en la parte superior, podrías dar con algún tipo de depósito de combustible o algo por el estilo. Pero no hay mucho que quemar en la parte superior de una plataforma petrolífera, hablando realísticamente. Pero el hecho del ataque ejerce presión sobre el mercado en una sola dirección, lo que luego se traduce, por supuesto, en quién. No va a impedir que Rusia obtenga combustible para sí misma y para su ejército. Solo asustará aún más a los mercados y hará que los precios suban para todos. Por cierto, todos esos idiotas en Estados Unidos que están presumiendo de virtud hacia Ucrania y escribiendo, «Oh, esto es genial». Bueno, sí, vosotros pagaréis más. Disfruta inflation of Ankreuder Usnabret. Sabes, cuando dijiste que los rusos nunca fueron considerados parte de Europa, eso realmente forma parte de un fracaso histórico más amplio, en mi opinión. Se puede remontar uno a Pedro el Grande, hace 300 años, que realmente quiso europeizar Rusia. Por supuesto, en parte se trataba de modernizar sus industrias y de convertirse en una potencia marítima en el mar Báltico, pero también fue una revolución cultural para transformar Rusia y hacerla más europea. Y, como dijiste, nunca fue aceptado por muchos de los estados europeos. Los rusos seguían siendo vistos como los asiáticos de Europa, los bárbaros a las puertas de la civilización, esencialmente permaneciendo como el otro, el este frente al oeste, todo eso. Pero lo que me pareció interesante en los años 90 fue Boris Yeltsin. Quiero decir, para mí, él era como la segunda venida de Pedro el Grande, salvo que no trajo consigo una marina ni prosperidad. Pero quería, una vez más, rehacer Rusia para que fuera lo más europea posible, aunque más en el sentido geopolítico. Es decir, avanzaba tan deprisa hacia Occidente que simplemente ignoró a todos los socios tradicionales del Este. Y por supuesto, una vez que desechó las alternativas, ya sabes, no iba a ser recompensado. Ahora podía ser explotado. Veo esto como algo parecido a lo que los estadounidenses pueden hacer ahora con Europa. Solo tenemos un socio. Pueden poner cualquier acuerdo sobre la mesa. Pero creo que por eso lo que ha ocurrido ahora es tan significativo. No se trata solo de que se haya tirado por la borda la Casa Europea Común de Gorbachov de los últimos más de 40 años, o esa posibilidad. Es, ya sabes, la política exterior de Rusia centrada en Occidente durante 300 años. Esa modernización y desarrollo implicaban, en cierto modo, mirar hacia Occidente. Pero ahora, ya sabes, los rusos tienen todos esos socios en Oriente. Es muy diferente. Es frustrante como europeo, porque llevo décadas defendiendo que una Rusia integrada en Europa sería una fuente de renovación, una Europa poderosa y con autonomía. En cambio, lo que hicimos al volver a dividir Europa, al ampliar la OTAN, es lo que va a convertirnos en marionetas, sin prosperidad, débiles, carentes de seguridad y, por supuesto, también vasallos. Quiero decir, deberíamos haber trabajado para no tener líneas divisorias. Sin embargo, si intentas defender ese argumento en Europa, nadie quiere escucharlo. Todo lo que quieren saber, no solo desde 2014, sino en general, es que hay que apoyar las líneas divisorias, aunque no se dé una buena razón. Lo único que quieren es saber que estás en las trincheras de su lado. Eso es todo. Toda la aspiración de acabar con las líneas divisorias en Europa es un tema irrelevante. Pero quería preguntar, sin embargo, aunque la guerra no haya terminado, como dijiste, ni en Irán ni en Ucrania, vemos que algunas partes del sistema de hegemonía estadounidense parecen desmoronarse. Porque si quieres hegemonía, tienes que basarla en sistemas de alianzas. Es decir, divides el mundo entre aliados dependientes y adversarios debilitados. Y ahora que Estados Unidos está claramente en declive, se ven las consecuencias no solo en Ucrania, sino también en los estados del Golfo. Los estados del Golfo se preguntan ahora,
¿Hasta qué punto estamos invitando a los estadounidenses? ¿Estamos seguros o somos vulnerables? En Asia Oriental están diciendo lo mismo. Espero que pronto tengamos estas discusiones en Europa, porque cuánto más castigo podemos soportar antes de aceptar la realidad. Pero parece que seguimos bajo esta doble presión. Por un lado, los líderes europeos siguen enfadados, quieren derrotar a los rusos para poder restaurar Occidente en su sentido político. Al mismo tiempo, hay mucha presión ahora. Hay que adaptarse a la realidad antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, los estados bálticos son un gran ejemplo. Es decir, al atacar a Rusia a través del territorio báltico, esto se considera una forma de quebrar a los rusos y devolver el protagonismo al occidente político. Pero también dejaría a los europeos, al igual que a los estados del Golfo, completamente expuestos, sin que los estadounidenses acudieran a salvar la situación. Me preguntaba, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves a Europa echándose atrás o la ves avanzando de lleno hacia una guerra directa con Rusia? Sí. Sabes, Pedro el Grande, aunque no es del todo correcto decir que intentaba entrar en Europa, en realidad intentaba entrar en Europa occidental. Nosotros estábamos volviendo somos Europa del Este. Literalmente, Rusia constituye aproximadamente una cuarta parte del continente europeo. La gente parece olvidarlo, o, según cómo se mire, podría llamarse un subcontinente. Incluso se podría pensar en Europa como una gran península del continente euroasiático. Pero ya sabes, estábamos volviendo activamente a otras partes de Europa del Este, que entonces formaban parte de la mancomunidad polaco-lituana. En aquel momento, casi la mitad de su territorio había sido originalmente tierra rusa que Lituania había conquistado. Y Lituania se había convertido en un estado ruso porque era aproximadamente un 90% rusa. Pero luego con la unión con Polonia y todo eso fue radicalmente diferente. En un momento dado, Lituania podría haberse convertido en Rusia, supongo, porque competía literalmente por convertirse en Rusia. La mayoría de su población eran rusos y eran cristianos ortodoxos. Así que sí, la historia da sus giros. Miró en otra dirección y finalmente renunció o perdió su imperio y fue absorbida por Polonia. Pero dicho esto, quiero decir, Rusia era algo atrasada en ese momento, pero no tanto como la gente piensa. No olvidemos que Rusia fue uno de los primeros países en adoptar armas de pólvora. De hecho, la tecnología de los cañones, empezando por Iván Grozny, Iván el Terrible, se desarrolló muy activamente en Rusia. Y eso ayudó a hacer retroceder y a desmantelar las diversas entidades mongolas. Cuando cargaron, eso contribuyó a destruirlas en la batalla de Molody, donde el ejército de Iván Grozny aniquiló por completo al invasor Kanato de Crimea, lo que hoy llamamos los tártaros de Crimea, gracias a los soviéticos que lo renombraron todo. Pero eran mongoles, parte de la Horda de Oro, y contaban con un contingente de jenízaros turcos. Fueron simplemente arrasados. De entre 45 y 50 mil, creo que solo 2 o 3 mil lograron regresar a casa o seguían huyendo. Y esto se debió en gran medida a las armas de pólvora que el Estado ruso estaba desarrollando activamente, comprando por todas partes y desplegando en mayores cantidades que muchos ejércitos de Europa occidental o central en aquella época. Así que hubo mucho desarrollo. Lo que Pedro el Grande buscaba no era solo entrar en Europa. Como dije, se trataba de ser aceptado, A, por los europeos occidentales, concretamente los europeos occidentales, y B, de obtener las tecnologías más recientes, como la construcción naval. Y por cierto, la primera flota rusa no se hizo para el Báltico. La primera flota rusa se construyó en Voronezh y descendió por el Mar Negro para aplastar a los turcos. De hecho, ya que estamos, una de las cosas interesantes es que en una de las guerras ruso-turcas del siglo XIX, Rusia fue el primer país del mundo en empezar a usar proyectiles explosivos. Encerraron a la flota turca y simplemente la exterminaron. La redujeron a cenizas. Bueno, diría que la redujeron a cenizas, pero en realidad solo la quemaron hasta el nivel del mar.
Y el resto se hundió. Y los medios occidentales se volvieron completamente locos, no diciendo, oh mirad, los rusos vencieron a los turcos con quienes supuestamente llevamos luchando 300 años, sino, oh, esos malvados rusos masacraron a los pobres turcos, a la pobre flota turca. Así que vemos esto como una continuación de la misma propaganda que se ve ahora. Cuando los europeos occidentales luchan contra los turcos, son esos malvados turcos. Pero cuando lo hacen los rusos, son esos malvados rusos que luchan contra los turcos. Es lo mismo. Y tienes razón, son absolutamente los europeos centrales y occidentales, quienes han sido muy ignorantes respecto a lo que realmente les conviene. Quiero decir, Rusia, la única vez que miran hacia Rusia es cuando necesitan que alguien les saque las castañas del fuego. Como dice el refrán, necesitan sangre rusa y oro ruso para algo, digamos, para luchar contra Napoleón o quien fuera, Federico el Grande en su tiempo, y así sucesivamente. Fue entonces cuando empezaron a apelar a Rusia. Y ya sabes, en la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba impulsada por los paneslavistas. Y no olvidemos que los eslavos constituyen alrededor del 50% de la población caucásica, literalmente la mitad de las personas blancas del mundo. Desafortunadamente, han estado muy desorganizados y han sido empujados y utilizados por otras entidades para luchar entre sí durante milenios, incluso más. Rusia estaba impulsada por el paneslavismo y un fuerte sentido de la ortodoxia. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba impulsada por el proletariado, los trabajadores, la clase obrera unida. La Rusia actual, especialmente su pueblo, está impulsada por la Realpolitik. Los últimos 4 años, o en realidad más si lo piensas bien, desde 2014, la rusofobia que ha emanado de todos los poros de Europa y del resto de Occidente ha hecho que la gente en Rusia se despierte de verdad. Y por eso el giro antioccidental ha sido muy fuerte y muy rápido. Eso es culpa del propio Occidente como entidad. Así que sí, sinceramente opino que esos drones ucranianos no volaron a través de Polonia y los países bálticos. Creo que esos drones ucranianos, o quizás sería mejor decir drones estonios, despegaban desde Estonia y volaban hacia Rusia. Hace unos 6 meses, quizás 5, hubo una explosión cuando esos drones estallaron en pleno territorio estonio, y los estonios no culparon a Rusia de una guerra de drones. De hecho, intentaron silenciarlo todo lo posible. Aún así, los vídeos salieron, las fotos salieron. El mismo dron cayó al suelo en medio de Estonia. Un bonito cráter allí, trozos de dron en todas direcciones, drones de estilo avión. Así que no es nada nuevo. Pero la presión sobre el Kremlin para dar un escarmiento a Estonia es una locura. Y cuando se considera que la mitad de la población estonia es rusa, lo ha sido desde el siglo X. Ya sabes, está la ciudad de Narva, que fue incorporada a la nueva entidad llamada Estonia por los soviéticos, porque no existía Estonia. No existía Letonia, existía Lituania, pero no Estonia ni Letonia. Estos estados no existían. Fueron creados por la Unión Soviética, porque estaban troceando el mapa ruso. Aunque la gente de allí obviamente existía, nunca tuvieron estados propios. No tienen historia de autogobierno. Tuvieron un breve momento en el que aparecieron repentinamente tras la Revolución y la Guerra Civil rusas, y luego desaparecieron, absorbidos por la Unión Soviética, con territorios adicionales añadidos a ellos, Narva siendo uno de ellos. Narva fue fundada como fortaleza por el rey danés Vladimir. Todavía estoy averiguando los nombres, pero literalmente, su nombre era Vladimir, en la década de 1280. Esa era la fortaleza. Había una ciudad rusa allí llamada Radva, tengo que buscar el nombre exacto, que había estado en ese lugar desde el siglo X. Así que esa zona es, ya sabes, los rusos en Estonia no tienen derechos, ni siquiera son ciudadanos de segunda clase. No son ciudadanos, punto. Tienen un gran pasaporte, pero no tienen absolutamente ningún derecho.
Aún así, constituyen alrededor del 50% de la población. Oficialmente, figuran como un 35%, pero si se tiene en cuenta que no pueden marcharse y que la juventud de Estonia, gracias a Schengen, lleva 20 años saliendo de Estonia en masa, aunque Estonia siga contándolos como si aún vivieran allí, se trata de personas que vuelven una vez, quizá 2 al año, para visitar a sus padres. Y ya está, no viven allí, no han vivido allí. Y muchos de ellos ni siquiera pueden hablar estonio, no pueden hablar letón, no hablan inglés ni alemán, y la población rusa no puede ir a ningún sitio, así que su porcentaje real ha aumentado bastante. Noruega es un 95% étnicamente rusa, y esta gente no tiene absolutamente ningún derecho. Estonia patrocina desfiles de la SS cada año, patrocinados por el gobierno, con participación de funcionarios públicos. Literalmente, Letonia y Lituania hacen exactamente lo mismo. Y ahora, después de estos ataques, la atención sobre por qué demonios Narva forma parte de Estonia ha recibido una gran publicidad en Rusia. Ya sabes, recuperemos a nuestra gente. Esa es la mentalidad respecto a esas falsas fronteras soviéticas que fueron creadas por la Unión Soviética. Y podría haberse evitado si los rusos hubieran sido tratados con normalidad en Estonia, pero eso no ocurrió. Para que eso sucediera, no existiría el régimen que hay hoy en Estonia, y no estaría apoyando a los ucranianos de la manera en que lo hace ahora. Así que la intención es que tenemos que recuperar la disuasión, y Estonia es el candidato más fácil como campo de pruebas para ver cómo lo hacemos. Pondré un ejemplo de ello, y no creo que Europa vaya a hacerlo. El resto de Europa, el resto de la UE, no va a lanzarse a la guerra por Estonia, especialmente teniendo en cuenta todo lo que ocurre en este momento. Pero, ¿habrá una guerra más grande, como preguntabas antes? Sé que no respondí a eso. Creo que sí. Va a haber una guerra más grande, por desgracia. No creo que el liderazgo europeo vaya a ser lo bastante inteligente como para evitarla. Y si Orbán pierde estas elecciones mañana, te garantizo que el calendario se adelantará muy rápido hacia una gran guerra, probablemente dentro del próximo año, 2 años como máximo. Orbán ha sido probablemente uno de los mayores frenos a esta carrera hacia el no tengamos una guerra con Rusia. Y solo para entender lo insensatos y estúpidos que son estos tipos, la UE, o pronto será la UR, el ejército de la OTAN será básicamente el ejército de la UE, porque lo único que harán será cambiar los parches y ponerse uno nuevo. Las mismas personas estaban practicando para bajas masivas en una gran guerra con Rusia, y su proyección era que podrían tener que atender hasta 1000 heridos al día. Estáis completamente locos. Ucrania, y esto es un conflicto muy limitado, y el ejército ruso sigue muy restringido por los dirigentes políticos en lo que puede y no puede hacer. Ucrania está sufriendo entre 1200 y 1500 muertos al día y unos 2000 heridos al día en un conflicto muy limitado. Si esto se convierte en una guerra total, ¿sabes? 1000 heridos al día, prueba con unos 10.000 heridos al día. El sistema europeo no está ni de lejos preparado para hacer frente a lo que se le viene encima. Pero hemos visto cómo la militarización se extiende en todas direcciones. Quiero decir, cuando los alemanes de hasta 42 años no pueden salir del país sin permiso del Ministerio de Defensa, ese es el primer gran paso hacia la ucranianización de Europa. Cuando Alemania condena a periodistas, aún no los están fusilando, pero eso llegará con el tiempo. Los sacarán al bosque y los fusilarán, igual que hicieron los ucranianos. Los harán desaparecer si son voces incómodas, igual que hicieron los ucranianos. Y probablemente los ucranianos les estén mostrando cómo hacerlo correctamente en estos días, porque los asesores ucranianos están por todas partes, entrenando a todos los derechistas, o a la derecha. Y no es correcto decir que los derechistas son nazis. Los nazis no son de derechas.
El nacionalsocialismo no es en absoluto de derechas. Pero todos estos grupos están siendo entrenados por los ucranianos. Están infiltrados por todas partes y los están trayendo como represores. Así que Europa se dirige en la misma dirección. Mira, ese turco, bueno, es alemán, nacido en Alemania, de ascendencia turca, periodista, no recuerdo su nombre. Ya sabes, apenas lograron reabrir las cuentas de su esposa. Las cuentas de su esposa fueron cerradas. Él nunca infringió ninguna ley, pero no superó la prueba de moralidad de la Unión Europea y le prohibieron comprar comida, trabajar, vender o usar dinero. Y a diferencia de cuando alguien era excomulgado en la Edad Media, cuando si quería marcharse podía hacerlo, ahora no se permite salir. No puedes salir de Alemania. Se supone que debes quedarte allí, morir de hambre y morir lentamente, como ejemplo para todos los demás. Para el resto de los europeos occidentales y especialmente para los alemanes, de lo que no se debe hacer si no quieres morir lentamente de hambre y ser asesinado por tu propio gobierno de forma gradual. Así que los alemanes... Sí, los alemanes están recuperando el servicio militar obligatorio. Están siguiendo el ejemplo de otros países. Oye, los polacos lo restablecieron durante las vacaciones de Pascua hace 2 años, así que casi nadie se dio cuenta. Se despertaron después de las celebraciones de Pascua. Ya, tenemos reclutamiento. Ya sabes, las leyes se habían aprobado. Qué bien. Están haciendo lo mismo en muchas partes de Europa. Así que Europa, los países no rusos, la Europa no bielorrusa, y con suerte todavía podremos decir después del domingo, la Europa no austrohúngara, sigue con prisa por ir a la guerra. Es una prisa suicida, absolutamente, pero es una prisa por ir a la guerra. En realidad, leí en el periódico esta mañana que los alemanes tuvieron que revertir la norma sobre no salir del país porque era demasiado. Pero en otros ámbitos, por supuesto, siguen, digamos, perdiendo la cabeza mientras avanzan más en esta dirección. Creo que parte de esta idea de unirse a la guerra contra Rusia es la ilusión del control de la escalada. Es decir, podemos unirnos a la guerra, pero lo haremos en nuestros propios términos, de modo que aún podamos lucha al territorio ucraniano y ruso. Una de las lecciones clave de la guerra con Irán debería ser que ya no dictas condiciones. Es como cuando los iraníes empezaron a atacar todas las bases estadounidenses en la región y cerraron el estrecho de Hormuz. Y los estadounidenses más o menos dijeron, eso no forma parte de las reglas. Planeábamos limitarlo a vuestro territorio y quizá podríais atacar a Israel. Quiero decir, esta es la ilusión del control de la escalada. Y creo que esto está relacionado con el momento unipolar. Porque si no seguías las reglas establecidas por Estados Unidos y los europeos sobre cómo debían librarse las guerras, te aplastaban, en lugar de solo aplastarte un poco. Así que no creo que comprendan que las reglas han cambiado. Mencionaste esto sobre Europa, y es un buen punto. Yo mismo cometo ese error. Y es interesante que al usar la palabra Europa para excluir a Rusia, hubo mucha literatura académica sobre esto en los años 90. La Unión Europea empezó gradualmente a referirse a sí misma como Europa, como parte de un esfuerzo más amplio por apartar a los rusos de Europa en los ámbitos de la seguridad, la economía, la política e incluso el conceptual. Así que sencillamente, Rusia no se considera europea. Esa era la idea que se debatía, y ahora me sorprendo a mí mismo refiriéndome a Europa y a Rusia como si Rusia no fuera, ya sabes, el país más grande de Europa. Pero sí, quería volver a preguntar por los estados bálticos, porque recuerdo que cuando se unieron tanto a la UE como a la OTAN, es decir, a Europa, en 2004, todo el argumento era que los rusos deberían estar contentos, porque ahora se unían a la comunidad de valores. Así que, al unirse a este club democrático liberal, si Rusia está preocupada por los derechos de las minorías rusas, se supone que esto es la garantía. Pero ahora han pasado 22 años.
Sabes, estas son personas que nacieron allí, sus padres nacieron allí, sus abuelos nacieron allí. ¿Por qué no pueden seguir votando? ¿Por qué no pueden ocupar cargos en el gobierno? ¿Por qué son ciudadanos de segunda categoría? Y es como si la gente creyera que esto no era un proyecto geopolítico, que en realidad era una comunidad de valores. No creo que fuera engañoso. Creo que la gente realmente creía en todo esto. Sí. Pero de nuevo, estoy llegando a mi pregunta. La guerra con Irán, una de mis principales conclusiones fue que una de las razones por las que creo que Trump tuvo que retirarse finalmente fue porque no tenía control sobre la escalada. No pudo subir esa escalera de escalada porque los iraníes le siguieron todo el camino. Hiciera lo que hiciera, los iraníes lo imitaban. Y me pregunto, ¿hasta qué punto los rusos han tomado nota de eso? Porque ellos no hicieron lo mismo. Decidieron, centrémonos en terminar la operación militar en Ucrania y no provocar un conflicto directo con la OTAN. Si ahora Ucrania empieza a desmoronarse, al menos su ejército, en los próximos meses, estamos viendo esta retórica que viene de los británicos, franceses y alemanes, de que entonces tenemos que intervenir para cambiar el rumbo, no usando esas palabras exactas. Pero como has dicho, todos están hablando ahora de una guerra con Rusia. Entonces, ¿ves que Rusia cambie su enfoque no solo hacia Ucrania, sino también hacia los europeos? Sí, ya sabes. Y por cierto, la excusa que usan los bálticos respecto a la minoría rusa es que eran colonos soviéticos. Recuerdan a todo el mundo que estas zonas formaban parte de Rusia desde que Pedro el Grande derrotó a Carlos el no tan grande, y que por magnanimidad, después de tomar esos territorios, en realidad los pagó. Rusia compró la tierra, no compró a la gente. Las personas ni siquiera se mencionan en el contrato, porque no tenían derechos entre el imperio sueco derrotado y el imperio sueco que, entre comillas, vendió la tierra. Pero es la misma lógica que cuando Estados Unidos compró el Medio Oeste, o el Suroeste, a México después de que las tropas estadounidenses ya ocuparan Ciudad de México. Fue muy fácil. Pagaron una tarifa ceremonial, simbólica por eso. La excusa para no conceder la ciudadanía rusa en esas zonas había sido, por cierto, los intelectuales rusos de esas regiones formaban parte del movimiento independentista allá por 1990, que todos eran colonos soviéticos. En Letonia eso es más o menos cierto. Quiero decir, obviamente había rusos viviendo allí desde la época del imperio anterior, desde el siglo XVIII. Pero como tierra rusa, Aftisa eres rusos en el sur de Livonia, que fueron exterminados por los Time. Back in the 1000s. Así que después de eso sí, la presencia rusa en Livonia existía, pero luego pasamos a Estonia, y se ve que Narva, la presencia rusa en Narva, ha continuado desde antes de que Narva siquiera se fundara, aproximadamente desde el año 900. Así que llamarlos colonos, ya sabes, llevan allí solo los últimos 1000 años, y se les llama colonos. Eso no cuadra mucho. Y tienes razón en eso, y yo también lo he estado diciendo. Mira, Rusia simplemente tiene que, si no queremos estar en una guerra nuclear, me quedo con los estadounidenses. Los estadounidenses nunca sacrificarían ni el pueblo o la aldea más pequeños de Estados Unidos por Londres, ni por París, ni por Berlín, y desde luego no por alguna Varsovia, o, Dios no lo quiera, alguna Riga, o cualquiera de esas otras ciudades. No van a hacerlo por mucho que los europeos quieran engañarse creyendo lo contrario. Una vez más, fíjate, los rusos han empezado con esto. No somos europeos. Por cierto, eso es un cambio en Rusia. No somos europeos, no formamos parte de esa civilización. Somos nuestra propia civilización. Y aunque ya no vayan a llamarse europeos, eso supone un gran cambio en Rusia en este momento, en la psique rusa. No quieren tener nada que ver con esa gente. Y eso es, por cierto, lo que muchos empresarios europeos y de la UE parecen no entender. Piensan que una vez, por mucho que tarde esto,
Una vez que termine este conflicto, podrán simplemente volver y empezar a trabajar como si nada hubiera pasado. No, muchas de esas empresas no son bienvenidas. Va a hacer falta al menos una generación, si no dos, para quitar el mal sabor de boca que ha dejado todo lo ocurrido, a menor escala desde 2014 y en gran medida desde 2022. Y la disuasión tiene que restablecerse. Si no se restablece, estaremos ante armas nucleares. Quiero decir, eso ocurrirá tarde o temprano porque los europeos van a hacer algo estúpido. Los europeos aún no han empezado a hablar. Los europeos, de nuevo la U, han empezado a hablar de cómo van a armarse, de cómo van a convertirse en una potencia nuclear. Bueno, ya sabes, cuando tienes una potencia nuclear al lado y alguien quiere convertirse en una potencia nuclear vecina que cada día te dice, vamos a exterminarte, vamos a destruir tu país, vamos a dividirte en 40 entidades diferentes, vamos a hacerte esto, vamos a hacerte aquello, y ahora dicen, oh, vamos a conseguir armas nucleares. La presión sobre el Kremlin para hacer algo antes de que consigan armas nucleares va a ser una locura. Ya lo es. E Irán ha desempeñado un papel enorme en eso, porque ¿qué vemos en Irán? Tienes razón, Irán ha arrasado, quiero decir, ha nivelado. 13 bases estadounidenses a lo largo del Golfo Pérsico han sido atacadas e Irán ha golpeado a empresas e industrias estadounidenses en respuesta. Es decir, no van contra todo el mundo. Cuando los atacan, responden primero y ante todo contra las empresas de propiedad israelí y estadounidense. Resulta que hay empresas estadounidenses por todo el sur del Golfo, y cuando son atacadas, Irán responde. Irán tuvo 30 universidades bombardeadas por lo que llamaré la coalición sionista, no sé cómo llamarla de otro modo, entre los sionistas cristianos y judíos, ambos cultos heréticos. Bombardearon 30 universidades iraníes sin previo aviso. Oh, un pequeño crimen de guerra. ¿Qué es un pequeño crimen de guerra entre sionistas para desayunar, verdad? Irán, a su vez, bombardeó todas las universidades afiliadas a Estados Unidos e Israel, pero les dio de Eisenhower de evacuar a todo el mundo. Esa es la diferencia entre los iraníes y los sionistas. Ellos realmente avisaron a todo el mundo. Saquen a su gente y manténganla al menos a 1 kilómetro de distancia, porque vamos a prender fuego a estos edificios como respuesta. Y lo han hecho de forma constante. No han atacado hospitales, a diferencia de las decenas de hospitales alcanzados por los sionistas en cualquier lugar donde han combatido, y así sucesivamente. ¿Y cuál es el mensaje? Yo mismo he estado repitiendo este mensaje, lo admito abiertamente, en la televisión rusa. Y probablemente soy uno de los menos agresivos que lo han dicho sin rodeos. Hay que aprender la lección. Estados Unidos no va a entrar en una guerra nuclear. La Unión Europea necesita comprender la disuasión y la única manera de hacerlo es dando un ejemplo. Y Estonia, creo, es ahora el ejemplo principal. Porque tanto si están lanzando esos drones desde Estonia, ya sean ucranianos o estonios quienes los lancen, como si simplemente están pasando por Estonia, el hecho de que los estonios permitan conscientemente que se use su espacio aéreo significa que ahora forman parte de la guerra, por mucho que lo quieran negar. En realidad, si realmente están volando todo el trayecto, entonces Polonia y Letonia también forman parte de esta guerra. Punto. Pero centrémonos en Estonia. Estonia es un lugar perfecto para dar un golpe muy duro y dejar claro a todo el mundo que esta tontería se ha acabado. Vamos a tratar a cada uno de vosotros como si estuvierais haciendo una declaración de guerra cuando hagáis esto. Y entonces vamos a destruirte como una declaración de guerra. Mira Estonia, todavía está humeando. Tendrá que ser así. De lo contrario, te arriesgas a una guerra mucho mayor. A veces hay que sacrificar a 1000 para salvar a 1 millón, o en este caso para la Unión Europea, quizá unos 300 o 400 millones. Pero por desgracia, hasta aquí hemos llegado. Se ha llegado a esto en gran parte porque la política de Rusia ha sido, bueno,
incremental, intentar avanzar sus posiciones poco a poco y no dar pasos audaces. Porque una vez más, al igual que la Unión Europea, Occidente está proyectando sus propios valores modernos y muy distorsionados sobre Rusia. Rusia está proyectando sus propios valores sobre ellos. Esa es una mala tendencia de la humanidad, proyectar tus propios valores y tu propia posición sobre los demás. Y la posición de Rusia ha sido, bueno, si hacemos un movimiento demasiado grande, asustaremos a la OTAN y provocaremos una guerra. No, lo que haréis es asustar a la OTAN para que evite una guerra. Estáis haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíais hacer. Tenéis que asustar a la OTAN. Ahí viene el mazo ruso. Y entonces Torza Masked. Si miramos las armas pesadas, los primeros tanques que se entregaron a Ucrania procedían de Eslovaquia. ¿Por qué Eslovaquia? Antes de Fico, Eslovaquia. Eslovaquia es pequeña y si Rusia atacara a Eslovaquia no sería gran cosa. Pero Rusia no lo hizo. Y entonces dijo, de acuerdo, y comenzó la prisa. Las puertas se abrieron, las compuertas se abrieron y empezaron a inundar Ucrania con todo el material bélico que pudieran conseguir. Fue un proceso gradual, salvo que Rusia no respondió como debería haberlo hecho y la disuasión desapareció, al menos a ese nivel. Un movimiento muy equivocado. Si Rusia hubiera atacado simbólicamente Eslovaquia o las zonas fronterizas y hubiera dicho, la próxima vez iremos a por Berlín, todo el mundo habría captado el mensaje muy rápido. ¿De acuerdo? Sí, perdón, malditos eslovacos. No se puede controlar gran parte de Eslovaquia. Están locos. Ahora todos seremos pacíficos. Al menos ya sabes, más pacíficos. Pero no lo fueron. Y yo decía entonces que deberíamos atacarlos, absolutamente, porque de lo contrario las cosas solo empeorarían. Y han empeorado. Así que ahora estamos entre tener una guerra total con la Unión Europea o dar un escarmiento. Pero aún dudan en dar ese escarmiento, lo que solo alimenta la histeria bélica en Occidente, porque no ven ninguna represalia a sí mismo. Tienes razón. Creen que todo se queda en Ucrania. Cada vez que intensificamos, los únicos que reciben los golpes son los ucranianos, y de todos modos son carne de cañón. ¿A quién le importa cuántos ucranianos murieron? De todos modos, no son personas reales. No forman parte de Occidente, son solo peones. Pueden morir. Que mueran tantos como queramos. Nos da igual esa gente. Esa es la realidad de Occidente, y hasta ahora se ha demostrado que tienen razón. Todas las respuestas han vuelto a Ucrania en lugar de ir a donde deberían, al menos a los países bálticos. E Irán ha demostrado, ya sabes, de qué tienes miedo. Mira lo que les hemos hecho a los estadounidenses. Mira lo que les hemos hecho a la base estadounidense. Mira lo que les hemos hecho a sus aliados. ¿Estamos muertos? ¿Estamos metidos en esto? No. Y eres una superpotencia nuclear. Ese es el mensaje en Rusia. Eso es lo que está calando incluso en la televisión estatal. La presión es inmensa, golpear con fuerza y dar un ejemplo. Es lo correcto para recuperar la disuasión. La disuasión nunca debería haberse perdido. Se perdió en un intento de no perderla, en un intento de no escalar la guerra. Pero de nuevo, Rusia está proyectando, el liderazgo ruso proyectando los valores rusos. No queremos una guerra. En der die guerra. Emrithien Pahawits du Wort Spist and Berberi Central. Eso en Gran Gerd. Western Central European leadership, and that was a big mistake. Bueno, creo que parte del problema es que los líderes europeos, así como los medios de comunicación, se engañaron a sí mismos porque la retórica de los últimos 4 años ha sido, ya sabes, tenemos todo el derecho a permitir que los ucranianos se defiendan. Planteado así, suena bastante razonable. Los ucranianos están luchando por su patria. ¿Por qué no habrían de recibir ayuda? El problema, sin embargo, es que la OTAN preparó a los ucranianos para esto. Quiero decir, fueron ellos quienes derrocaron al gobierno, quienes los armaron, los entrenaron y sabotearon todas las distintas negociaciones
incluido el resultado de las elecciones de 2019. Así que con un propósito muy explícito, buscan utilizar a los ucranianos para imponer una derrota estratégica a Rusia. Como dijiste, cuando tienes a personas como la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, pidiendo la desintegración de Rusia como uno de los resultados ideales, no puedes simplemente apoyarte en esa narrativa inocente de solo estamos ayudando a los ucranianos. Esto también es una guerra contra Rusia. Y los europeos son participantes. Tuve una conversación con John Mearsheimer y le dije, bueno, ya sabes, estamos en una guerra por delegación con Rusia. Pero Glenn, ya hemos pasado de eso. Ahora estamos librando una guerra directa. Y creo que es importante. Quiero decir, cuando dices esto en Europa te responden, oh, ¿por qué estás repitiendo la propaganda rusa? Pero hay que aceptar la realidad tal como es. Si te engañas a ti mismo, acabas haciendo cosas muy insensatas. Y la consecuencia, creo, está a punto de llegar. Aunque estoy de acuerdo contigo. Pienso que si terminamos en una guerra directa, bueno, no necesariamente una gran guerra, pero al menos un enfrentamiento directo ahora entre Rusia y un país de la OTAN, probablemente será uno de los estados bálticos, y supongo que Estonia es el candidato más probable. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? Bueno, ya sabes, los bolcheviques, en fin, sí, tienes toda la razón. Esto va mucho más allá de una guerra por delegación. Cuando aparecieron los HIMARS, yo decía desde el primer día, son soldados estadounidenses los que disparan los HIMARS. Esto es algo completamente estadounidense, de principio a fin. La gente decía, oh no, los ucranianos disparan los HIMARS. No, los ucranianos no los disparan, son los estadounidenses los que los disparan. Es Estados Unidos disparando los HIMARS contra infraestructuras rusas, infraestructuras civiles, matando a civiles rusos. Y el New York Times, a finales de diciembre de 2024, publicó un gran artículo que básicamente lo confirmaba, subrayando todo lo que he estado diciendo. Y en la televisión rusa me miran como si hubiera perdido la cabeza. Es como, es ucraniano. No, es estadounidense. Y el New York Times acaba de confirmar todo, incluso que los ataques con misiles no fueron algo que el régimen dictatorial de Zelensky pidiera. Fueron los generales estadounidenses quienes exigieron esos ataques y los usaron contra ciudades rusas. Bueno, Lugansk fue alcanzada hace poco. Una universidad fue alcanzada, una escuela fue alcanzada. ¡Qué sorpresa! Y así sucesivamente. Esto no es nada nuevo. Y Lugansk, por si alguien aún no lo sabe, es mi ciudad natal, mi lugar de nacimiento. Sí, tienes toda la razón, absolutamente. Esto ha ido mucho más allá de una guerra por delegación para convertirse en una guerra en toda regla. Quiero decir, varios equipos de la OTAN han sido aniquilados por misiles rusos. Generales de la OTAN, ya sabes, esos que supuestamente se adentran en el bosque en plena noche o en las montañas a hacer senderismo y luego misteriosamente se caen y mueren. ¿De qué otra forma pueden justificar las pérdidas o simplemente no mencionarlas? Así que sí, esto no es nada nuevo. Cuando tienes personal militar extranjero sentado allí planificando y haciendo todo, excepto la parte de ejecución de la guerra de otro, no estás en una situación de guerra por delegación. Estás completamente metido hasta el cuello en el conflicto. No hay otra manera de verlo. Y de nuevo, los estadounidenses no van a luchar en esta guerra. Absolutamente no. Van a ganar dinero con esta guerra. Sabéis, tengo una pequeña llamada de atención para la carne llamada Unión Europea, porque adivinad, damas y caballeros, vosotros sois la carne. Sois la siguiente oleada de carne de la que los estadounidenses van a sacar beneficio. Os guste o no, mirad al espejo y entendedlo. Sois material biológico que se utilizará para generar mucho dinero para las finanzas occidentales asentadas en Nueva York y quizá en Londres, dependiendo de si los ingleses consiguen no meterse en esto esta vez.
They did in World War I and World War II. They were trying to make money off Lo hicieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. both times. Intentaban sacar provecho de ello, hacer que todos lucharan, y acabaron implicados las dos veces. Quizá esta vez no se vean arrastrados, pero la cuestión es que Europa Central y Occidental ya están en esta lucha. Solo va a empeorar para ellos. Mira, los estadounidenses van a mantenerse neutrales, pero van a alimentar a Europa y seguirán empujando a la parte no rusa de Europa a la guerra con la parte rusa, porque van a seguir ser through de ello. Etishas lai de drutia berry to min minway in 92. They've been talking about this since 1998 in the open, not in a major. Well, like I said, No de una manera importante. Como dije, creo que el primer artículo que leí fue en Forbes, si no recuerdo mal. Necesitamos otra buena guerra. Y la buena guerra fue la Segunda Guerra Mundial porque sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Ya hablaban de ello en el 98. Así que si lo mencionaban en el 98, en algo como Forbes, eso significa que llevaban hablándolo entre ellos desde principios de los 90. No se filtra hacia arriba tan rápido. Y sí, han estado preparando un material llamado Europera durante los Guerra por resumos 20 o 30 años en realidad. Y planean ganar dinero con ello. And they're planning on making money on it. America has plenty of equipment that's been mothballed. Estados Unidos tiene mucho equipo que ha sido retirado del servicio. Tanques M1, tanques M1A1, vehículos Bradley de distintas generaciones. ¿Qué se hace con el equipo que ha sido retirado? Pues bien, o se paga dinero para desguazarlo, o se busca a alguien a quien vendérselo. Y Europa va a ser el campo de batalla en el que se van a ver implicados. Y seamos realistas, para la raza blanca de Europa, este es su Ragnarok. No vais a salir de esto con vida. Los europeos blancos en la mayor parte de Europa ya se están convirtiendo en minoría, y después de esta gran guerra serán minorías absolutas. Van a ser una población reemplazada. Voy a soltar otra cosa muy incómoda para la gente. Another very uncomfortable thing to people. When the elites are talking about lowering the Cuando las élites hablan de reducir la población humana a entre 500 millones y 1.000 millones de personas, lo que significa exterminar al resto, y mencionan el 1.000 millón dorado, la mayoría de los europeos pensaron, vamos a formar parte de ese 1.000 millón dorado. Europa será parte de ese territorio. No estáis en la lista. Seréis exterminados y sustituidos, y ya estáis siendo exterminados y sustituidos por otras poblaciones más fáciles de controlar. Porque o matter de todos significa estéis poblarans vir. not a half billion. There's only the people that are going to get to live. The golden people are going to be that 1% of the top. Las personas doradas serán ese 1% superior y tendrán otro 20%, la clase profesional y directiva educada que gestiona su riqueza. Hay que tener ingenieros, militares, policía y demás. Y el 70 u 80% restantes serán los siervos en el Estado o los estados tecnofeudales. Todos los demás estarán muertos. Y entonces uno se pregunta si los siervos acabarán envidiando a los muertos antes de que todo esto termine, teniendo en cuenta cuál será su destino en la vida. Pero los europeos, el europeo medio, no formarán parte. Europeans are not going to be part of this. The average European. They're going to be wiped out one way or the other. They're going to be replaced. Van a ser eliminados de una forma u otra. Van a ser sustituidos y mezclados con otras nacionalidades que están siendo traídas activamente como reemplazo. Mira, no llegamos a la migración masiva por casualidad. Por supuesto que sabían lo que haría la migración masiva. Está diseñada así. Solo un idiota que no presta atención a la historia o a la realidad pensaría, vale, traigamos a 20 o 30 millones de personas. Traigamos a 8 millones de personas a Inglaterra en una gran oleada durante 20 años y se convertirán en el inglés medio abstemio. Por supuesto que forman enclaves al instante, forman entidades separadas al instante. Pero como estas personas vienen de todas partes del mundo y están en una tierra extranjera, se vuelven sin raíces y son más fáciles de controlar. Y para las sociedades acostumbradas a ser controladas, eso lo hace aún más fácil. Así que eliminas a la población, obtienes la población que quieres, o alguna mezcla, una combinación. Solo tienes que mirar los carteles de Somos Europa. Una chica blanca, un pakistaní o indio, un árabe y un africano. Somos Europa. Ese es el cartel. Y luego el siguiente cartel dice, defiende Alemania, defiende Europa.
Son todos hombres blancos. Ese es el mensaje. Las personas que deben ser eliminadas son los hombres blancos europeos, y luego el resto se resolverá solo. Así que ya sabes, despertad, o vuestros hijos no tendrán futuro, y vuestros propios líderes son los que van a haceros esto. No sé cómo decirlo de otra manera. Bueno, ese es un comentario muy sombrío. Gracias, Stanislav. Bueno, gracias. Aún así, ha sido un gran fin de semana hasta ahora. Igualmente, y feliz Pascua a todos. Well, thank you, and yeah, still a great weekend so far. Yeah, You too, and happy Easter to everybody. happy Or to- to actually